este panel denominado Fenómeno del Delito y Violencia, para el cual voy a permitirme comentarles la dinámica. Cada expositor tendrá 15 minutos para exponer el tema. Posterior a ello habrá una sesión de preguntas y respuestas conforme al tiempo que tengamos. Si nos quedan preguntas pendientes, yo se las haré llegar a cada uno de los ponentes para que a su vez también puedan darle respuesta electrónicamente, por lo que sugiero cuando llenen su nota de la pregunta poner algún contacto para que ellos también puedan dar respuesta a las mismas. Voy a dar el uso de la voz en primera instancia al doctor Jorge Chabat. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro y doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami. Actualmente es profesor del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es la democracia y derechos humanos, el narcotráfico y seguridad nacional, política exterior en México. Su experiencia laboral ha sido director de la División de Estudios Internacionales del CIDE, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y forma parte de la planta académica de carrera. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana en el Programa Educativo de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de México Iztapalapa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Instituto Matías Romero de Estudios, Conceptos Políticos, Herramientas Teóricas Navales, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en sede México. Ha participado en diversos proyectos de investigación en la Universidad de Georgetown. Tiene diversos reconocimientos, entre ellos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene varias publicaciones que por cuestión de tiempo no voy a resumir en algunas, son más de 40 artículos en los temas de política exterior en México. Además ha sido conferencista en universidades como Oxford, Harvard, la Universidad de Chicago, Georgetown, Pittsburgh, Brown University y la Universidad California en Los Ángeles. Sin más, bienvenido doctor, y le dejo el uso del micrófono. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este evento, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues, ya está ahí. Vamos a ver si funciona esto. Sí funciona. Bueno, perfecto. Nomás que vamos a… Hacia adelante, doctor. Tengo otra pantalla acá, mejor, porque eso de voltear todo el tiempo. Bueno, bien, mi presentación va a tratar precisamente sobre el tema de seguridad pública, violencia y criminalidad en México. Me faltó una T en mi nombre, bueno, Jorge Chabat. Brevemente, un poco como introducción, quisiera mencionar que el tema de la seguridad pública en México tuvo las siguientes características, básicamente durante los gobiernos del PRI, en lo que es pues básicamente la segunda mitad del siglo pasado. Era una política de control de los criminales por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, mediante acuerdos no escritos con los criminales basados en presión y corrupción. Una tolerancia hacia los delincuentes mientras esto no amenazara la estabilidad del sistema político ni afectaran a los sectores con mayor capacidad de presión, básicamente clases altas y medias. Y una tolerancia hacia el crimen organizado, en particular el narcotráfico, siempre que las drogas no se quedaran en México y los niveles de violencia fueran acotados. Este modelo funcionó más o menos bien, yo diría, hasta los años 90 que se empezó a quebrar. El quiebre de este modelo de control se da, de hecho, desde mediados de los 80 por el avance de la corrupción en los cuerpos policíacos. Hay incluso ya algunos problemas serios con otros países, como con Estados Unidos, como el caso Camarena, por la corrupción precisamente. En esos años, a mediados de los 80, desaparece la Dirección Federal de Seguridad, lo cual hace que muchos policías se vuelvan freelancers y obviamente esto aumenta el problema de la delincuencia. Y la situación se agrava a mediados de los 90 con la consolidación de los grandes cárteles de la droga y la cocaína que empezó a llegar de Colombia a través de México hacia Estados Unidos, ¿no? Y esto hace que a mediados de los 90 los índices de criminalidad se empiezan a disparar, ¿no?
Las respuestas que da el gobierno mexicano en esos años: se crea el Instituto Nacional de Combate a las Drogas en el 93, se crean medidas contra el lavado de dinero, se crea el Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se expide la Ley contra la Delincuencia Organizada, se crea la Policía Federal Preventiva, que después se va a hacer la Policía Federal en el 98, hay una coordinación con Estados Unidos para reducir el conflicto, hay algunos… se crea el grupo de contacto de alto nivel, se actualizan las tradiciones por la Suprema Corte y Estados Unidos participa en la selección de agentes mexicanos antidrogas. Y se empieza a usar el ejército para combatir el narcotráfico desde mediados de los 90. A pesar de esta respuesta, el problema sigue creciendo y continúa la corrupción y los conflictos con Estados Unidos. Recuerden el arresto del general Gutiérrez Rebollo en el 97, las versiones de algunos narcogobernadores que aparecen en New York Times en el 97, la operación Casablanca, una operación encubierta contra el lavado de dinero en México en el 98, y estas respuestas básicamente se centraron en la parte persecutoria de las bandas del narco, se invirtió poco en prevención y no se cambió el régimen prohibicionista. En los 2000, básicamente la década de los 2000, la llegada al poder de un partido de oposición a la presidencia, el PAN, rompió los acuerdos entre el poder político y los narcotraficantes. Esto, de alguna forma, aceleró el proceso de falta de control de estas bandas, ¿no? El gobierno de Fox también arresta a varios capos de la droga, se rompen los equilibrios entre los carteles y se desarrolla una guerra inicialmente entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa, que aumenta la violencia. El consumo de drogas internamente sigue creciendo. De 2003 a 2008 las drogas ilegales, el consumo aumenta 50%, la cocaína aumenta 100%. La ruptura de equilibrios entre los carteles que se da en esa época y el aumento en el consumo interno provoca luchas por el control de territorios en parte de México, sobre todo en Michoacán y en Tamaulipas, ¿no? Y esto obviamente se refleja también en violencia. El flujo de drogas permanece constante, y empiezan los primeros operativos policíaco-militares como el de México Seguro en 2005, que hace Fox, no hace Calderón, ¿sí? Que provoca también conflictos con Estados Unidos. Hay algunos intentos por regular la aportación de drogas, como la propuesta que manda Fox al Congreso en 2004, que la tiene que vetar por presión de Estados Unidos. Finalmente Calderón va a aprobar una ley similar con menores cantidades en el 2008. Bueno, ¿cómo explicar este crecimiento de la inseguridad y del crimen organizado? Básicamente, insisto, la llegada del PAN a la presidencia en el 2000 acelera la crisis del modelo de control de la delincuencia que se tenía. También hay un crecimiento importante de las bandas de crimen organizado que provoca una crisis de violencia, inicialmente en Michoacán y Tamaulipas. Otro factor es que aparecen los Zetas, que es el brazo armado del cártel del Golfo, que es particularmente violento, y esto desata una espiral de violencia entre las bandas, y empiezan a aumentar también los delitos predatorios contra la sociedad, extorsiones, secuestros y asesinatos. Esto tiene que ver también con un cambio que se da en esos años, que el presidente Calderón lo reconoció al final de su sexenio, es que las bandas se mueven al control territorial. O sea, ya no era nomás droga de paso, sino que empiezan a controlar territorios. Cuando tú empiezas a controlar territorios, empiezas a incursionar en otro tipo de delitos, además del tráfico de drogas. Y esto obviamente es parte de lo que explica la crisis de violencia que tenemos ahora. Esto provoca también una reorganización del gobierno federal con Calderón, muchos estados se ven rebasados por la delincuencia, y en el gobierno de Peña Nieto hay partes del terror nacional en las que el crimen organizado se ha apoderado del Estado. Básicamente aquí podemos aplicar el modelo que usa Peter Lobsha. El crimen organizado tiene 3 etapas: la predatoria, parasítica y simbiótica. La predatoria es cuando son bandas desorganizadas, que las puedes controlar el Estado. La parasítica es cuando toman parte del Estado, corrompen parte del Estado, pero todavía el Estado y el crimen organizado son entidades diferentes. Y la simbiótica es cuando los criminales se comen al Estado y se apoderan del Estado. Digamos, el Estado y los criminales son lo mismo, y esto pasó pues en algunos casos en Michoacán, creo que es muy claro, en Tamaulipas, y cuando llegas a esa etapa, realmente las estrategias de combate al crimen organizado se vuelven muy complicadas. Bueno, respecto a la violencia, no me voy a detener mucho aquí porque no tengo mucho tiempo. Quisiera señalar que hay varios tipos de violencia.
la violencia intercriminal, que es la violencia que se da entre las bandas criminales, por digamos, por la lucha de territorios, ¿no? La explicación que yo he sugerido en algunos textos es que tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo que tienen las bandas. Las bandas se movieron quizás de un liderazgo que se limitaba a ejercer la violencia solamente contra otros o para controlar el territorio, y se empezaron luego a mover a bandas mucho más violentas como los Zetas, ¿no? El segundo tipo de violencia es la violencia del Estado contra la población, que básicamente son los abusos de derechos humanos, que es parte de la problemática que tenemos ahora. Esta puede ser sistemática y premeditada, ahora que estamos hablando del 68, pues como que hace el Estado contra un grupo por razones políticas, pero puede ser también resultado de ineficiencia o de corrupción o de los cuerpos policíacos, ¿no? Evidentemente este tipo de abusos ha aumentado en los últimos años, en parte desde luego por la guerra contra el narco, por el uso de las Fuerzas Armadas, aunque para ser honestos las policías tampoco son mucho mejores en el tema del respeto a los derechos humanos. Está la violencia criminal contra el Estado, las bandas se enfrentan al Estado, y bueno, ahí tenemos algunos datos. Por ejemplo, el sexenio de Fox y Calderón hubo 400 militares marinos y policías federales muertos por el crimen organizado. De 2006 a 2015, 444 militares perdieron la vida en combate al crimen organizado, ¿no? Está la violencia criminal contra la población, que este es un dato importante, ese tipo de violencia que se ha desarrollado a partir de que las bandas empezaron a controlar territorios, que son básicamente secuestros, extorsiones, y son pues básicamente pues bandas como los Zetas, eventualmente los Caballeros Templarios. Históricamente había carteles como el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación empezó también así, aunque aparentemente también se ha metido a este tipo de delitos, que no hacían más que narco, ¿no? Lo cual, bueno, explica también por el tipo de liderazgo que tenían. Y el otro tipo de violencia es la violencia criminal un poco anómica, la que no podemos explicar, que muchas veces se da por errores, se da porque, pues por lo que he llamado el problema de que ya pagaron los costos de transacción. Una vez que alguien ha matado a 200, 300, pues da lo mismo matar a 400 o a 500, o sea, realmente el costo adicional es cero, y eso le añadimos también que a veces incluso los criminales están bajo los influjos de alguna droga, entonces pues ni siquiera saben a cuántos matan. En un reportaje hace algunos años de un criminal ahí en Ciudad Juárez, le preguntaban de las bandas que operaban, del cártel de Juárez, le preguntaban ¿a cuántos has matado? Dijo, pues mira, después del 800 ya dejé de contar. Entonces, bueno, pues es el tipo de violencia que es más difícil de combatir, ¿no? Bueno, la estrategia de Calderón, pues yo creo que la vamos a saltar porque ya no me quedan más que 10 minutos, o menos, ¿no? ¿Cuánto? No, 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que buscaba Calderón era controlar y fragmentar a las bandas, ¿no? Un poco con la idea de que esto iba a reducir la violencia, pero pues obviamente esto no fue así en buena parte porque del lado de los criminales también pasan cosas y han pasado cosas y las bandas evolucionan, y esto es algo que quizás nos falta averiguar. Entonces vamos a saltar varias de estas reformas. Bueno, en el sexenio de Peña Nieto es muy interesante cómo la percepción de inseguridad mejoró inicialmente, incluso bajaron las cifras de delincuencia. Esta es una gráfica de 2013 que muestra cómo la percepción de que se tenía de que el Estado tenía la capacidad para mantener el control aumentó, digamos, hasta en 2013, pero empezó a bajar inmediatamente después en 2014, lo cual corresponde pues a que efectivamente la curva de asesinatos tuvo una baja a partir de 2011, no con Peña, sino desde antes, con Calderón, y empezó a repuntar en 2014, hasta la fecha, ¿no? La estrategia de Peña Nieto ha sido pues desaparecer la Secretaría de Función Pública, pasar a la Secretaría de Gobernación, que ahora van a regresar a la Secretaría de Seguridad Pública, establecer una ventanilla única en la relación con Estados Unidos, creando la Gendarmería como parte de la Policía Federal,
anunció un mayor presupuesto de prevención, que no parece que se utilizó como se dijo, continúa con la estrategia de Calderón de usar las Fuerzas Armadas, expide la Ley de Seguridad Interior, que de alguna manera pues regula, algunos ya normaliza lo que es el uso de las Fuerzas Armadas, lo cual es cierto y ciertamente a largo plazo esto no debería ser así, pero responde pues a que el Estado mexicano no tiene más instrumentos. Y los índices de criminalidad aumentan a finales del sexenio. Aquí hay una tasa histórica de homicidios. Este cuadro me lo robé de un colega mío, de Carlos Vilalta, que actual, reconozco, ahí está la fuente, no estoy diciendo que yo me lo inventé, que él hizo incluso desde 1930. Hay una baja muy clara a partir de 2007, sube a 2011, empieza a bajar hasta 2014 y vuelve a subir hasta la fecha, que es exactamente la última, la última, ¿esto tiene? No, la última parte de la gráfica. Hay otras cifras, que es la prevalencia delictiva por entidad federativa. Como ven, Jalisco está un poco a la mitad, está por ciudad, está también aquí en Jalisco está también a la mitad, aquí en Guadalajara, está también, esto no funciona, bueno, la tasa de incidencia delictiva por entidad. Aquí tenemos, como algunos estados tienen más que otros, Jalisco también está más o menos a la mitad. Y lo que es interesante es los delitos no denunciados, como es una cifra negra que que más o menos ha venido creciendo, que se mantiene estable hasta 2017. Había otra, no sé dónde quedó. Ok. Y finalmente, tenemos, esto es la de la encuesta de la INVIPE, las averiguaciones previas sin resultado, lo cual nos habla de una alta tasa de impunidad, ¿no? Casi 56% de los casos no pasó nada, no se continuó con la investigación. Ya para ir terminando, ¿cuáles son las causas del incremento en la criminalidad y la violencia? Pues básicamente es la política de tolerancia hacia el narcotráfico en las últimas décadas del siglo pasado, que permitió que estas bandas criminales crecieran, y la propia evolución del crimen organizado. Insisto, los análisis muchas veces se centran en lo que hace el Estado, como si todo lo que pasara es solamente por lo que hace o deja de hacer el Estado. Del lado del mundo criminal también pasan cosas, y lo que hemos visto es que estas bandas han ido creciendo en los últimos años, y en algunas partes del país, como ya mencioné, llegaron a la etapa simbiótica, que se apoderaron de las instituciones del Estado, como en Michoacán, y tenían control territorial. Esta es una clave fundamental para explicar la violencia, y esto hizo que se movían a otro tipo de delitos como extorsiones y secuestros. La transición política en el 2000 aceleró la pérdida de control sobre las bandas criminales, y otra cosa muy importante, la transición política que se da en el 2000 es una transición a la democracia sin consolidación del Estado de Derecho, y hay varios estudios que señalan que el escenario más propicio para que se desarrolle el tipo de violencia que tenemos en México es precisamente cuando tú transitas a la democracia sin consolidar el Estado de Derecho, porque las viejas reglas de control no funcionan y las nuevas del derecho tampoco funcionan. Y desde luego, pues tienes como una explicación la debilidad institucional crónica del Estado, que se refleja en corrupción y sobre todo en impunidad. Finalmente, ¿cuáles son los desafíos para el gobierno de López Obrador? Yo creo que el gobierno de López Obrador debe enfrentar el reto del fortalecimiento de la institución de seguridad, y algo muy importante, de combatir la corrupción, no solo la corrupción en la que López Obrador piensa muchas veces, que es la de los que se roban el dinero público, que hay que combatirla, sino la que viene del crimen organizado, que es diferente, ¿sí? Es la que hace que reciben dinero. En algunos casos con Michoacán ya no, las autoridades ya no reciben dinero, ya le pagan a los criminales, lo cual ya es la última etapa, ¿no? Y esta corrupción es la más difícil de combatir. La amnistía que propone López Obrador, que nunca sabe uno de qué está hablando, de cuántas amnistías, pero más o menos ya queda claro, creo, a pesar de que hay muchas voces que opinan ahí con el equipo de López Obrador, de que va a ser a jóvenes reclutados por el narco y a campesinos, lo cual me parece un acto de justicia, pero no va a resolver la violencia, porque los que crean la violencia no son ellos.
Los que dan la violencia son los criminales duros y puros, los cuales creo que además de que no te resuelve la violencia al amnistiarlos, creo que tienes un problema también ético con tipos que han matado 800 gentes, en fin, es un poco complicado amnistiarlos, ¿no? La legalización de la marihuana, que es lo que se piensa, no se van a legalizar otras drogas, que sí creo que va a pasar el próximo sexenio, va a minorar el problema, aunque no es suficiente. López Obrador debe reducir la corrupción en los cuerpos policíacos, en las procuradurías y en el Poder Judicial, y obviamente el problema se complica mucho a nivel local por el tema del federalismo, donde tienes buena parte del origen del problema. En conclusión, acabar con la corrupción y la impunidad va a llevar varios años, y yo diría que el problema de fondo es que el Estado funciona mal. El problema es un problema de hardware, no de software. Lo que tienes que hacer no es solamente cambiar el programa de la computadora, es arreglar la computadora. El Estado es el que no funciona. En el sexenio de Calderón se decía, todo es culpa de Calderón, se va a resolver el problema, y decía, ojalá y fuera así, porque pues se va a Calderón, y pues llegó Peña Nieto y no se resolvió el problema. ¿Por qué? Pues porque Peña Nieto tiene el mismo Estado que tenía Calderón, y las mismas policías locales que funcionan mal, y López Obrador va a tener las mismas. Así es que a corto plazo, lamento decirlos, esto no se va a resolver. Si se hacen las reformas institucionales, va a tardar varios años y eventualmente se va a resolver, pero a corto plazo, pues en fin, pues recen a la Virgen de Zapopan, porque esto no está fácil. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Jorge Chabat, por tan reveladores datos que nos plantean un escenario un poco negativo. Ahora vamos a ceder el uso de la voz al doctor José Antonio Polo Oteiza. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Actualmente es director general de la Asociación Civil Causa en Común. El doctor José Antonio Polo Oteiza ha desempeñado diversos cargos en la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad, es un honor estar aquí con ustedes. Miren, si uno llega a un país que no conoce y pregunta sobre la seguridad, las primeras dos cosas que uno tendría que saber es, desde luego, cómo van los índices delictivos de ese país. ¿Van para arriba o van para abajo? Y segundo, cómo van los procesos de desarrollo institucional vinculados a la seguridad. Para que un país estuviera en un camino, digamos, promisorio, tendríamos que tener los índices delictivos a la baja y los procesos de desarrollo institucional arriba. Esas dos curvitas. México está al revés. Vamos para atrás, los índices delictivos para arriba y los procesos de desarrollo institucional para abajo. Y es de este segundo tema del que me gustaría hablar. De hecho, ayer pedí permiso para poder explayarme sobre un tema del que se habla muy poco, pero que es vital, y vital lo digo en la acepción profunda del término. Es vital para el Estado mexicano, es vital para el país, y es el tema de sus policías, porque no estamos hablando lo suficiente sobre cómo están nuestras policías. Y quisiera compartir con ustedes un par de trabajos que hemos hecho para contestar la pregunta ¿qué tan mal están? Porque todos sabemos que están muy mal. Lo que es muy difícil contestar es ¿qué tan mal están? Y les comparto el primero de estos estudios, que se llama Índice de Desarrollo Policial, que yo digo que desde el título está mal, porque en realidad es un índice de subdesarrollo policial. Y lo que mide es ¿qué tanto las policías estatales y la Policía Federal se acercan a lo que dice la ley que deben de cumplir en materia de desarrollo? Hay una ley en México para eso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y ahí se establecen 5 ejes básicos de desarrollo y están bastante bien puestos. Es servicio profesional de carrera, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y certificación. ¿Qué tanto se acercan a lo que estipula la ley o qué tanto se alejan? No los aburro con los detalles numéricos o metodológicos, todo esto está en la página de Causa en Común, pero lo que sí me interesa es darles a ustedes algunas de las conclusiones de este estudio que se hizo básicamente con solicitudes de información a las propias secretarías de seguridad y con visitas a cada uno de los estados. El panorama es el siguiente, miren, en el primer eje, que es carrera policial, la carrera policial en México. En 20 corporaciones del país, 20 de 33, 32 más la Policía Federal, no sesionan las comisiones de servicio profesional de carrera al menos 2 veces al año. 2 veces al año es lo que pone la ley. No sesionan las comisiones de servicio profesional en México. En 20 corporaciones del país no se determinan en las convocatorias de ascenso los criterios de evaluación. Como si ustedes van a un examen y no saben si es de biología o de física o de matemáticas. En 19 policías del país no tienen un catálogo que describa los requisitos, las funciones y las capacitaciones de cada cargo en la policía. No te lo pueden entregar ni siquiera en papel. En 15 corporaciones, es decir, la mitad del país, no se cuenta con una organización jerárquica con los grados que dispone la ley. En México, déjenme decirles, no existe carrera policial. Así estamos. Miren, en profesionalización, 26 corporaciones del país no cuentan con academias que tengan las instalaciones necesarias para la capacitación de los policías. Y les voy a dar unos ejemplos. 11 corporaciones reportan que no tienen gimnasio. 6 corporaciones dicen que no tienen servicio médico. Y todavía hay 4 estados, Baja Sur, Colima, Durango y Querétaro, que reportan que no tienen stand de tiro. Policías que no tienen stand de tiro en México. 22 corporaciones de policía tienen mandos que no cuentan con bachillerato. Este es otra vez un requisito de ley. 8 corporaciones reportan que no les dan el equipo de protección indispensable. Régimen disciplinario, 30 corporaciones, es decir, prácticamente todo el país, suspenden el sueldo a un policía cuando se inicia una investigación independientemente de que no se haya determinado su culpabilidad. Ustedes imagínense lo corrosivo que esto es en términos de disciplina y doctrina policial, el que simplemente por ser sujeto de una investigación, por la razón que sea, inmediatamente le retienen el sueldo. 20 corporaciones no cuentan en el papel, porque yo no puedo verificar que lo hagan, no cuentan en el papel con un catálogo de faltas y sanciones, un librito que le diga al policía, estas son las faltas y estas son las sanciones. Y solo 8 corporaciones del país te pueden entregar un código de ética. Seguridad social. Miren, por ley en México, los policías deben de tener un régimen complementario de seguridad social porque se están jugando la vida, adicional al que deberían de tener por ser funcionarios empleados del Estado. Solo 2 estados en México tienen regulado el régimen complementario de seguridad social para sus policías. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en 3 estados del país no les dan las prestaciones mínimas de ley, es decir, no les dan el suplementario, pero tampoco les dan los mínimos.
En certificación, 31 corporaciones incumplen la ley porque tienen mandos y elementos sin control de confianza vigente. 20 estados no reportan metas de evaluación de desempeño. Sobre este punto, nada más déjenme decirles que el Secretariado Ejecutivo, que es el que supuestamente vigila el desarrollo policial del país, está instaurando el certificado único policial, lo cual es una barbaridad, porque no solo no cumplimos con control de confianza, sino que les estamos imponiendo metas incumplibles, y vamos a sacar un estudio sobre eso, en términos de evaluaciones de desempeño y evaluaciones de habilidades y destrezas. No pueden cumplir con las metas que les estamos imponiendo. ¿Qué significa esto que les acabo de decir? Que ninguna corporación de policía en México tiene las condiciones institucionales para desarrollarse, ninguna. Y que todas las corporaciones en México de policía no se desarrollan, subsisten precariamente. Si me permiten, déjenme darles algunos resultados, porque luego hablamos mucho, algunas veces de policía, no hablamos mucho de policía, pero cuando hablamos de policía tampoco sabemos qué es lo que dicen los propios policías. Y les quiero dar algunos resultados de una encuesta que hicimos este año a más de 5,000 policías estatales y federales de todo el país. Les preguntamos qué piensan ellos. Les voy a dar algunas de sus respuestas. ¿Cuánto ganan independientemente de lo que reporte la corporación? El 52% gana entre 10 y 15 mil pesos al mes, y tenemos un 36% de los policías estatales ganando menos de 10 mil pesos al mes. Y déjenme decirles una cosa, esto nada más se refiere a policías estatales, Las policías municipales normalmente están mucho peor que esto. El 62% de los policías estatales reciben encargos personales de sus jefes. El 32% pagan cuota. El 31% hacen trabajos de mantenimiento en lugares públicos, y ahí que hay una lista muy larga de funciones que no tienen nada que ver con la función policial. Miren este dato, el 71% de los policías en México nunca en su vida han recibido un ascenso ni un estímulo. Vuelvo al punto, en México no hay carrera policial. ¿Consideran que su corporación es corrupta? El 54% te dice que sí. Prácticas de tiro, el 26%, la cuarta parte de las policías estatales en México nunca han tenido una práctica de tiro. Y el 37% lo han tenido una o dos veces al año. Aquí les preguntamos, ¿sabes de amenazas a policías? 60%, de policías desaparecidos 34%, de policías secuestrados 30%, de policías torturados 32%, de policías asesinados 70%. Y les doy el dato porque a nadie le importa. ¿Saben cuántos policías han matado en México en lo que va de 2018? 295. ¿Consideran que la sociedad los discrimina? 61%, sí. Y aquí les leo, porque hicimos también grupos de enfoque, la frase de una mujer policía en un estado. Dice: estoy harta de la discriminación y generalización por parte de la sociedad. Soy un ser humano y también soy parte de la población. A lo que se refería la doctora Yussitman cuando hablaba de la dignificación de nuestros policías. Y termino con una
que es verdaderamente grotesca. Ya les dije cuánto ganan los policías, y repito, es gente que está jugándose la vida en la calle. Ganan 10,000 pesos al mes. Ahora les voy a decir lo que pagan de su bolsa. El 48% compra sus botas. El 43% compra sus uniformes. El 23% paga sus cartuchos y sus balas. El 22% paga por la reparación de la patrulla. El 14%, fíjense, paga el chaleco antibalas. Y el 8% paga la gasolina del coche. ¿Cuáles serían las conclusiones de lo que yo les acabo de platicar, tanto el índice de subdesarrollo policial como de esta encuesta? Una frase que uno se le podría ocurrir es, pues miren, lo que tenemos es un modelo susceptible de corromperse. No, esto no es un modelo susceptible de corromperse. Primero, esto no es un modelo, esto es un estado de cosas, es distinto. Y esto no es susceptible de corromperse. Este estado de cosas es intrínsecamente corrupto. Cualquiera de ustedes que viviera y trabajara en estas circunstancias se corrompe. Si la policía fuera un cochecito y vemos que el cochecito se está moviendo, la gasolina de ese coche no le está poniendo el Estado mexicano, le está poniendo la corrupción y le está poniendo el crimen organizado. Esto significa también, y hay que decirlo con todas sus letras, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública de este país no funciona. El sistema entendido por la ley general que no se cumple, el sistema entendido por el secretariado ejecutivo que no vela por el desarrollo policial y el sistema entendido por todas las conferencias de procuradores, de secretarios de seguridad pública, el secretario de Gobernación del presidente de la República, no funciona. Vamos a sacar un estudio los próximos días en Causa en Común de los incumplimientos del Consejo Nacional con sus propios acuerdos. Incumplen todos. Hicimos el estudio de los 40 y tantos acuerdos en materia de desarrollo policial en el sexenio de Peña, todos incumplidos. Y al mismo tiempo, este colapso institucional, porque esto es un colapso institucional. Antes de subir le pedía a la oficina el dato de cuántos paros de policía llevamos en el año por salarios no pagados, por prestaciones que no les dan, por falta de equipamiento. Llevamos 47 paros policiales de policías estatales y municipales en 2018. También esto significa que en estas condiciones los cometidos básicos policiales que tienen las corporaciones se vuelven misión imposible. Aquí no hay instrumentos para lidiar con la situación de inseguridad, de violencia y de criminalidad que tenemos allá afuera. Y yo quería hablar de este tema porque la opción que estamos tomando, que es la opción militar, es una opción muy peligrosa para el país. Y el ejército, que debería de ser la última instancia de defensa del Estado mexicano, se está volviendo no solo la primera opción, sino la única opción. Y tenemos que reconstruir nuestras capacidades civiles, porque si no vamos a alterar el equilibrio civil-militar de este país y eso va a significar cambiar el régimen político del país.
Porque si ustedes tienen una bronca en cualquier estado de la República, ¿van a hablar con el jefe de la policía o con el jefe de la zona militar? Pues cada vez más van a ir a hablar con el jefe de la zona, con este colapso que les acabo de nombrar. Esto significa también que además el poco dinero que tenemos lo estamos tirando a la basura, porque esta situación de colapso institucional es tirarle dinero bueno al malo. Y esto también significa que si cualquier rollo que nos echen sobre combate a la inseguridad o combate al crimen, que no pase por una reforma, que es en realidad una reconstrucción de nuestras policías, es pura demagogia. Y con esto termino. Tener buenas policías en México nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho profesionalismo, mucha paciencia, pero ningún costo, ninguno que paguemos va a ser mayor que el costo atroz de inseguridad por el que está pasando y seguirá pasando el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Polo, por compartirnos estos estudios tan reveladores que nos ayudan a comprender un poco más el fenómeno de la violencia en este país. Bien, para continuar, voy a ceder el uso de la voz a Radamanto Portilla Tinajero. Él es licenciado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y es candidato a doctor en Ciencias Sociales por esta misma institución educativa. Además tiene un diplomado en Políticas Públicas y Evaluación impartido por el CIDE. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. En su experiencia laboral en la Administración Pública Estatal ha ocupado cargos directivos en materia de planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Es investigador asociado en proyectos de organizaciones de la sociedad civil como Jalisco Cómo Vamos y GENDES, Género y Desarrollo. Su producción académica en cuestión de publicación se ha desarrollado en torno al análisis de la violencia criminal homicida, el crimen organizado, la evaluación de políticas públicas y las metodologías mixtas de investigación. Actualmente realiza una investigación doctoral en torno a las implicaciones de las políticas de seguridad en el fenómeno de la violencia criminal y los mecanismos causales de la violencia relacionada con el crimen organizado en México, sobre lo cual ha publicado ya algunos artículos y capítulos de libros. Sin más, bienvenido Radamanto, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara y a la directora del Sistema de Universidad Virtual por la invitación y pues gracias a ustedes por su asistencia. Bueno, después de la ponencia de José Antonio, que creo que nos dejó a todos como bastante pensativos, la mía es mucho más tranquila, entonces regresamos como a ciertos números, espero que sea de su agrado. Lo que yo vengo aquí a presentarles es más bien, quiero exponerles algunas ideas que pienso yo que nos podrían ayudar a analizar y comprender un poco más el fenómeno de la violencia que padece el país, particularmente a partir desde hace 10 años, ¿no? La idea central que articula esta presentación es que me parece que es necesario cambiar algo que he llamado la escala de aproximación y análisis al estudio del fenómeno de la violencia, ¿no? Especialmente cuando en mi materia yo trabajo principalmente la violencia homicida, creo que esta perspectiva se puede aplicar a cualquier tipo de violencia y a cualquier tipo de análisis de la delincuencia en general. Pero el punto aquí central es que me parece que hemos realizado muchos estudios que utilizan cierta escala de aproximación o cierta escala de observación
y que creo que hoy día es necesario dar un pequeño giro a eso, porque nos puede, y ahorita en torno a eso les voy a presentar algunas gráficas, nos puede dar algunas otras pistas sobre este mismo fenómeno, ¿no? Pistas que yo creo que nos podrían ayudar a entender un poquito mejor la complejidad del fenómeno de la violencia, ¿no? Aunado a esta idea central, se acompaña de otra idea, que es que tenemos que reconocer que la violencia homicida, el fenómeno de la delincuencia en general y el de la violencia en general, es diversa y compleja. Y creo que desde la escala que hemos venido trabajando, analizando y estudiando esas violencias, ya no nos dan más resultados y tenemos que, por eso insisto, en cambiar un poco este enfoque, ¿no? ¿Por qué me parece importante eso? Principalmente si hay algunos aquí presentes o hay gente interesada en hacer política pública. La política pública tiene otras dimensiones y de pronto necesita soluciones un poco más concretas o un poco más pragmáticas. Y a veces los teóricos nos quedamos en discusiones como de un alto nivel que de pronto no dotamos de elementos a los hacedores de políticas públicas para poder resolver esos problemas que tanto les demandamos, ¿no? Perdón. Bueno, voy a un poco dar algunos datos de contexto, muchos de estos creo que ya lo saben, pero los necesito para desarrollar las ideas que les quiero presentar, ¿no? Ya conocen ustedes esta gráfica que ven en pantalla, representa ya también el doctor Chabat la presentó, representa los 10 años de escalada de la violencia criminal, de la violencia homicida. En estos 10 años, según los registros del INEGI, ha habido cerca de 240,000 personas que han sido asesinadas, ¿no? Más del doble de periodos anteriores. Y todo el mundo estamos, creo que en eso coincidimos todos, que hay una escalada a partir de un punto determinado que se da en el año 2007-2008 y que de ahí comienza de manera constante, de manera exponencial, a incrementarse la violencia homicida en el país, ¿no? Y eso coincide con, ya lo saben también eso, con la implementación de la guerra contra el crimen organizado que se concreta con el Operativo Conjunto Michoacán en diciembre del 2006, ¿no? Y bueno, estoy describiendo la gráfica, presenta una escalada hasta que llega a un punto máximo que se da en el año del 2011, de ahí vuelve a retroceder. En ese momento muchos académicos, muchos politólogos veían como alentador la tendencia y pensábamos que tal vez ya se iba a resolver un poco este asunto, pero después en 2014, si no me equivoco, se revierte de nuevo y hasta el punto en que estamos hoy, que según los datos del INEGI que acaba de sacar, de hecho es el año más violento, el 2017 ha sido el año más violento en el que más homicidios se han cometido, ¿no? Incluso ya se superó a lo que ocurrió en 2011, ¿no? Esta gráfica, esta es una representación de la dinámica de la evolución del homicidio, de la violencia, esta es una representación de la evolución de los homicidios, pero esta representación está hecha a una escala. Esta escala, digamos, es una escala anual. Esta nos permite distinguir muy claramente 3 puntos de inflexión o 3 momentos en los cuales cambian la tendencia y de los cuales ya todos ustedes conocen, ¿no? El primer punto de inflexión, que es el que se da en 2007, ustedes ya saben que está relacionado o se ha relacionado, los académicos lo hemos relacionado con la implementación de los operativos conjuntos. Respecto a los otros 2 puntos de inflexión, al menos en mis revisiones sobre la bibliografía, todavía no tenemos o no hemos generado muchas explicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de 2010-2011 hubo una amplia producción de textos académicos y también de opiniones en medios, donde tratamos de explicar qué fue o qué es lo que estaba pasando en el país
¿Por qué había ese incremento de la violencia homicida? Y todos, bueno, muchos coincidimos en que se le atribuye a una política de seguridad, una política de combate contra el crimen organizado. Aún no estamos de acuerdo cómo le llamamos, si es la política de seguridad, la política de combate contra el crimen organizado o la política de las drogas. Creo que todavía tenemos ahí ambigüedades y lo usamos de manera indiscriminada. Y algunos otros han hecho estas relaciones de manera muy concreta con los operativos conjuntos, ¿no? Pero respecto a los otros dos puntos de inflexión, el que se da en 2011 y en 2014, me da la impresión, a menos que aquí ustedes me corrijan, que creo que no nos hemos hecho todavía esa pregunta de, bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Por qué de pronto ya dejó de haber tanta violencia homicida? Y eso me parece, y luego pues, la del 2014, decir, bueno, ¿y por qué de nuevo volvió a subir? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas ondulaciones? Esto es importante, ¿no? En los estudios de delincuencia en Estados Unidos, por ejemplo, surgió durante la década de los 90 un montón de estudios que trataban de explicar por qué descendió la delincuencia en la ciudad de Chicago. Y ahí salieron resultados muy interesantes. Yo creo que por ahí, si nosotros nos hacemos también esa pregunta, no solo de por qué se incrementa la violencia, sino por qué se disminuye, también podemos encontrar algunas pistas que nos puedan ayudar a responder ambos aspectos, ¿no? Entonces, repito, sobre el primer punto de inflexión, creo que ya se ha consolidado una hipótesis que también la nombró un poco el doctor Chabad, que está relacionada con el tipo de política de seguridad que se implementó con el expresidente Felipe Calderón, ¿no? Y hay bastantes evidencias que confirman eso. La mayoría de los estados, creo que el artículo que consolida esta hipótesis es el de Fernando Escalante, con su artículo Homicidios 2008-2009, la muerte tiene permiso, ¿no? Donde plantea esta idea de que, y la demuestra, de que las entidades en donde se implementaron estos operativos conjuntos eran las que más concentraban los homicidios y habían ciertas correlaciones, ¿no? De ahí le siguieron otros artículos que por un momento trataron de refutar o cuestionar esa hipótesis, como el de Merino. Estoy recordando, hay una discusión muy clásica de Escalante-Merino en Nexos, donde van refutándose, bueno, van incrementando el conocimiento al respecto. Al final Merino termina reconociéndole que tiene razón. Hay una correlación, algo tienen que ver los operativos conjuntos con este incremento de violencia, ¿no? Y de ahí ha surgido, tenemos una amplia, en mi opinión, bibliografía y estudios que tratan de ver cuáles son los diferentes elementos de la política de seguridad que están relacionados con este incremento de la violencia, y todos me parecen muy interesantes. Pero, repito, la mayoría de estos estudios me da la impresión que están realizados a cierta escala y con ciertas metodologías que corresponden a esa escala. Pero cuando nosotros reducimos o cambiamos un poco la escala, de pronto hay cosas que ya bueno, en mi opinión, no me cuadran tanto o me parece no tener una relación tan lógica como se plantea, ¿no? Esta imagen que tienen es una representación de la evolución de los homicidios, pero aquí tomando los datos a nivel mensual. Y si vemos ahí, justo en los meses en que se llevaron a cabo los operativos conjuntos, que fueron el primero en diciembre del 2006 y el último en febrero de 2007, y estoy hablando de los 5 o 6 operativos conjuntos que más conocemos, justo en esos meses, de hecho, la incidencia de homicidios fue la menor registrada, al menos desde el año 2000. Después sí se incrementa, pero después es en un periodo de 10 meses. Si lo vemos también desde esta perspectiva, yo ahí me surgen las dudas de qué tanto podemos seguir sosteniendo esta relación entre la implementación de los operativos o esta manifestación de la política de seguridad con este efecto. Yo creo que sí, tienen razón, pero que estamos omitiendo algunas otras cosas, y el problema es que no lo estamos viendo porque estamos utilizando una determinada escala para analizar estos fenómenos de la violencia.
como les decía, hay bastantes evidencias que sostienen que esta idea de que los operativos conjuntos son una causa del incremento de la violencia. Ahí pueden ver una gráfica donde se compara antes de los operativos, después de los operativos, en las entidades donde están, y es evidente, creo que no tenemos que ser eruditos para ver que se incrementó la violencia homicida en esas entidades. La mayoría de los homicidios durante ese periodo se concentraron, el 54% de los homicidios se concentraron en esos 8 estados donde se llevaron a cabo los operativos conjuntos. Vamos, todo esto refuerza esa idea de que algo en la política de seguridad, en la política de combate contra el crimen organizado, es lo que provocó en ese momento. Es que ya no sé si sigue provocando porque vimos las ondulaciones de los datos, pero por lo menos en esos años provocó esta escalada de violencia criminal. Básicamente hay 2 tipos de explicaciones, algunos que se van más a la parte estructural, que atribuyen esta incidencia de violencia a factores como la pobreza, la desigualdad social, el trabajo, en fin, condiciones que son más de larga data y han generado unos resultados bastante interesantes. Y hay otra, yo lo dividiría en otro campo de estudios que tratan de explicar esto más por unas cuestiones coyunturales y todas relacionadas con la calidad de con la democratización, con el papel de las políticas públicas, con la calidad del gobierno. Y creo que esos estudios nos arrojan mejores resultados que los otros, ¿no? No descarto las aportaciones de las explicaciones más de tipo estructural, pero las explicaciones coyunturales arrojan importantes, en mi opinión, aportan un poco más de explicaciones sobre este fenómeno en particular. El problema que yo veo en todos estos estudios es que, al menos hasta el momento, ya nos han y me han convencido de que existe una relación entre la política de seguridad o los operativos conjuntos y un incremento de la violencia homicida. Pero siguen generando algo que se conoce como la caja negra. Es decir, sí existe esta relación, pero no entiendo, al menos en mi opinión, no entiendo por qué, cómo se da. Y eso se complica más cuando uno cambia la escala de acercamiento a los datos y te das cuenta que no es así ni en todas las entidades, ni en todas las ciudades, ni en todo momento. Y entonces eso a mí me hace cuestionarme, bueno, sí tiene una relación, pero creo que estamos obviando ahí algunas otras condiciones que seguramente se combinan como para tratar de explicar. ¿A qué voy con esto? Que una explicación de este tipo de relación causal entre se implementan operativos conjuntos y se incrementa la violencia, plantea una relación simétrica, un poco como también lo dijo el doctor Chabat. En cuanto se quiten los operativos, reduce la incidencia de la violencia homicida. Este tipo de relaciones simétricas son muy comunes en los estudios macro de corte cuantitativo. La realidad me parece que no se comporta exactamente así. No veo factible porque los mismos datos hoy día nos dicen que no se comportaron igual, aún con operativos, la misma violencia en las ciudades de las entidades donde se llevaron a cabo los mismos. Eso me lleva a la propuesta, a la idea central que tengo, que les vengo a proponer, que es: ¿qué pasa si cambiamos de escala de aproximación a nuestras evidencias, a nuestros datos? ¿Y qué quiero decir con esto de escalas? Tomémosla como la analogía en los mapas cartográficos, ¿no? Una escala es, déjenleo la definición textual, ¿no? La escala de un mapa es la relación existente entre una distancia sobre el mapa y su distancia correspondiente sobre la superficie terrestre, ¿no? En otras palabras, es la relación que existe entre las dimensiones reales y la representación. Un mapa siempre es una representación. Una gráfica también siempre es una representación de la realidad. Entonces,
Pero las escalas son muy importantes porque nos condicionan qué es lo que vemos. Tienen, digamos, dos virtudes, nos dejan ver algo, pero también nos ocultan otra cosa. A una escala amplia, como la que vemos en mi derecha, nosotros podemos ver un amplio territorio, pero perdemos detalles. ¿Cuáles detalles perdemos? Esto es la región de Boston, de Massachusetts, en Estados Unidos. Pues perdemos los ríos, perdemos el perfil, vemos ahí un perfil del territorio, pero no nos damos cuenta de realmente todas las coyunturas, todas las ondulaciones que tiene. Eso, repito, tiene implicaciones. Si nosotros optamos por una escala para analizar nuestros datos, vamos a ver unas cosas, pero vamos a ocultar otras. Si usamos otra, tendremos otro tipo de resultados. Yo creo que los estudios que se han hecho hasta el día de hoy, que tratan de explicar la violencia homicida relacionada con los operativos conjuntos, han utilizado una escala determinada, en mi opinión, de carácter un poco macro, que nos están ocultando ciertas dinámicas más internas de la evolución de la violencia criminal. Y les propongo dar un par de ejemplos, no sé cuánto tiempo tengo. Un minuto, híjole, ya no voy a poder dar muchos ejemplos, pero en 3 dimensiones yo en eso desarrollo mi investigación, tratar de cambiar la escala, por lo menos en 3 dimensiones relacionadas con el fenómeno de la violencia. Hagan ustedes ese ejercicio tomando las mismas bases del INEGI o las bases del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional o cualquier fuente de información que ustedes tengan y hagan estos juegos de ir cambiando las escalas y les apuesto a que van a tener resultados por un lado diferentes, algunos que refuercen incluso las hipótesis que ya tienen y otros que les generen más preguntas, y yo creo que estamos en ese momento en el que tenemos que generarnos otro tipo de preguntas para poder responder a este fenómeno, ¿no? Las escalas que yo proponía aquí presentarles era ver algunos ejercicios, qué pasa si cambiamos de escala temporal, de escala espacial, o ver la naturaleza de los homicidios. Como ya no me va a dar tiempo, me brinco un poco a lo de la naturaleza de los homicidios. Regularmente he encontrado que cuando hablamos se incrementa los homicidios, hablamos de los homicidios en abstracto, es decir, desde aquel que fue asesinado con una piedra hasta todos aquellos que tienen un poquito más de relación con el crimen organizado, ¿no? Los homicidios cometidos con armas de fuego. Las bases del INEGI nos permiten desagregar eso. ¿Qué tan profundo podemos llegar? Tenemos que ver las categorías que tiene INEGI, pero simplemente haciendo una distinción entre homicidios cometidos con armas de fuego y homicidios cometidos con otro tipo de agresiones, como lo clasifica INEGI, yo he encontrado diferencias fundamentales, como es que efectivamente los homicidios cometidos con armas de fuego se incrementan casi de manera inmediata a partir de los operativos conjuntos. Y en cambio el de las agresiones no. Pero luego por ahí del 2014 se revierte eso. Ya tengo casi nada, ¿verdad? Bueno, estos son algunos ejemplos y puedo ponerlos disponibles si existe algún lugar donde lo podamos subir de este seminario, donde yo pongo diferentes ejemplos de cómo si cambiamos las escalas, por ejemplo, esta es la dimensión temporal, usando como unidad de análisis los estados, vemos que hay diferentes dinámicas y diferentes lógicas relacionadas, vinculadas con la implementación de los operativos. La flechita es el momento en el que se implementó el operativo en Nuevo León y ustedes pueden ver en qué momento se llevó a cabo la escalada de violencia, que para este caso fueron casi 2 años. Por aquí tengo el dato exacto. Caso diferente fue con Chihuahua. En Chihuahua fue mucho más frecuente. Repito, esto nos permite seguir sosteniendo que la política de seguridad, en particular los operativos conjuntos, tienen esta relación con el incremento de la violencia. Yo sigo sosteniendo que sí, pero creo que nos hace falta ver cómo es que realmente están operando eso para que nosotros podamos explicar que eso sí tiene una relación causal con este incremento de la violencia.
Creo que ya me agoté mi tiempo, ¿verdad? Bueno, voy pasando nada más para que las vayan viendo, son diferentes gráficas con diferentes escalas que hice. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Radamanto, por estas cifras que nos muestra. Comentarles que afortunadamente hay mucha participación, muchas inquietudes. Voy a permitirme hacer 2 preguntas por cada uno de los ponentes en primera instancia. Si nos da tiempo, hacemos el resto y, por supuesto, pasaré las preguntas a cada uno de los ponentes. Quisiera iniciar con el doctor Chabat. Pregunta de Efraín Arreola: ¿cómo lograr la participación de la ciudadanía para frenar la violencia, la corrupción y el cobro de pagos por seguridad? ¿Cómo reconstruir tejido social? Y una segunda participación de Netza de la Cruz, que dice: ¿por qué el Estado y los municipios le temen a coadyuvar con las estructuras ciudadanas organizadas en colonias y comunidades? Para el doctor José Antonio Polo, nos pregunta Clara Husitman: ¿qué ha pasado con los recursos del Subsemón y ahora Fortaseg, que supuestamente estaban destinados a llevar a cabo la reforma policial? De 2008, es decir, ya 10 años, se han destinado recursos para esta supuesta reforma. Esa sería una de las preguntas. Otra ¿es viable o necesario un sindicato o un ombudsman policial? Para Radamanto, preguntan: ¿todas estas cifras tendrán conocimiento el presidente, gobernador y o los directores policiales? De ser afirmativo, ¿por qué no han hecho nada para mejorarlo? ¿Y qué tan conveniente es crear una Policía Nacional con un mando único? Adelante, doctor Chabat. Bueno, a ver, así ya. Bueno, a ver, me preguntan ¿cómo puede la participación ciudadana influir para frenar la violencia y para la reconstrucción del tejido social? Bueno, mira, el combate a la inseguridad tiene varias patas. Una, desde luego, es la parte de prevención y el tejido social, que es de largo plazo, hay que hacerla. La otra pata es la pata institucional, ¿no? En mi ponencia básicamente me refería más a la pata institucional, pero hay que, desde luego, la otra parte es importante. Ahora, la ciudadanía, bueno, por un lado, sin duda, pues parte de la labor de la ciudadano es presionar al Estado. El Estado es el actor clave para la parte de la construcción institucional. Y evidentemente el problema no es, digamos, la violencia es un síntoma de un problema más complejo, que tiene que ver con el deterioro del tejido social y el deterioro de las instituciones. Yo creo que la ciudadanía, su labor es precisamente hacer que las instituciones funcionen. Y a veces hay un poco cierta tolerancia de que, bueno, la corrupción, pues, finalmente es parte de nuestro ADN. Bueno, yo creo que ahí está parte del problema, y en el fondo lo que tenemos que hacer es presionar para que haya un Estado de Derecho. En el fondo la clave es Estado de Derecho. Ningún Estado ha prosperado en el mundo sin Estado de Derecho. Entonces yo creo que ahí la acción de la ciudadanía tiene que enfocarse precisamente en los puntos donde la ley no está aplicando y donde las autoridades no están haciendo la chamba, y la denuncia, sobre todo a través de los medios, de ese tipo de conductas, más que de denunciar simplemente que, bueno, hay violencia. Pues sí, ya sabemos, pero bueno, la parte del Estado, no nomás las policías, sino procuradurías y el Poder Judicial es muy importante. Esto me lleva a ¿por qué los Estados le temen a colaborar con estructuras ciudadanas? Bueno, lo que pasa es que el Estado,
el Estado no es más que una estructura. En realidad el Estado actúa de manera diferente, depende de quién lo ocupan. Y algunos estados efectivamente no quieren colaborar, pues o no les gusta, pues porque afectan los intereses no del Estado, sino de quienes ocupan el Estado. Esto es de los funcionarios que se benefician de la corrupción, que están contentos con el estado de cosas. Yo creo que ese es básicamente el problema, y ahí está donde está, insisto, el meollo del problema. Lo mencionó también José Antonio Poloteiza. Hay una estructura corrupta que no es algo accidental, es la esencia misma de cómo funcionan las instituciones en este país, y yo creo que eso es lo que se tiene que atacar, más que la parte de entrenamiento y de equipo, es la parte de corrupción. Como he dicho muchas veces, hay algo peor que una policía corrupta y mal equipada, es una policía corrupta y bien equipada. O sea, si uno no resuelve el problema de la corrupción, pues es echarle, como decía José Antonio, dinero bueno al malo. Entonces, lo que tiene que ser la ciudadanía especialmente es eso, la versión de estar sobre el Estado. El que tienes que responder es el Estado, y quien debe garantizar la seguridad es el Estado. Para eso se crea, no los ciudadanos. O sea, no tomar la aplicación de la justicia en la mano, no ejercer labores de seguridad, porque para eso está el Estado. Si no, pues entonces pues desaparecemos al Estado y cada quien carga una pistola y ya. La idea es que no, al menos según Thomas Hobbes, esa no es la idea. Entonces, pues yo creo que ahí está la clave, y bueno, pues la presión debe ser sobre los gobiernos y ser muy intolerantes con los casos de corrupción, y yo creo que los medios también tienen una labor muy importante en eso. Se ha avanzado mucho en ese sentido, pero creo que todavía falta mucho, y hay a veces como cierta tolerancia en general a que el Estado de Derecho no se aplique y a la corrupción, y el Estado de Derecho es parte de lo mismo. Insisto, y mientras no tengamos un Estado de Derecho, este país no va a jalar, y pues ese es, yo creo que el reto de las próximas décadas. Pero en fin, Adelante, por favor. Con respecto a los fondos de desarrollo policial, sí, está el Subsemun, el Fortaseg, y luego para las estatales es el FASP, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De hecho, hay también ya un estudio de causa en común específico sobre el FASP. Son alrededor de 8,000 millones de pesos al año. Tiene varios problemas, desde la concepción hasta la operación de los fondos. Primero, tienen una mecánica de gasto muy burocrática en la que tiene principalmente responsabilidad el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que yo insisto es una institución que ha sido funesta los últimos años. Empiezan a hacer los convenios de coordinación con los estados a principio de año, se tardan semanas y a veces meses en hacer estos convenios de coordinación, y mientras no firman los convenios de coordinación, el estado no puede gastar el dinero. Hay veces que tienen ya la posibilidad ya legal de ejercerlos cuando ya están a mitad de año. También hay un tema de prioridades. Yo recuerdo haber estado en una reunión con los altos funcionarios del Secretariado Ejecutivo en donde a algunos se le ocurrió presumir la barbaridad de que se les estaba imponiendo a las secretarías de seguridad pública estatales crear policías cibernéticas. Y yo le dije, pero ¿para qué quiere la policía de Chiapas una policía cibernética? Lo que quiere son chalecos y son botas y son pistolas y son capacitaciones, cuando además los temas cibernéticos no dependen de límites entre los estados, están en el internet, y para eso está la Policía Federal, etcétera. ¿Para qué diablos obligas a una policía que tiene gravísimos problemas básicos de equipamiento y de capacitación a ser una policía cibernética? Pues, por ejemplo. Y luego también hay un problema con los subejercicios.
La cifra que yo tengo es que en el sexenio que está concluyendo traemos subejercicios de alrededor, acumulados de alrededor de 2,000 millones de pesos, que 2,000 millones de pesos es mucho o es poco, según cada quien lo quiera ver, pero en este escenario de penuria, 2,000 millones de pesos sí son muchos pesos. Y el problema es que no hay ninguna consecuencia para los subejercicios. De hecho, los subejercicios se concentran básicamente en 4 o 5 estados, por lo menos los últimos años. Y no les van a sorprender los estados. Veracruz, Chihuahua, y vean la lista ahí que todos tenemos en la cabeza, son esos. En particular Veracruz, que es un caso de veras criminal en todos los órdenes, traía subejercicios superiores al 50%. O sea, sí tuvieron dinero para hacer un comando de la muerte en Veracruz, para matar a chavos que estaban acusados de ser halcones, para eso sí tuvieron dinero. Pero la mitad de las partidas federales que estaban recibiendo no se las gastaban. Cuando hicimos la solicitud de información, bueno, ¿dónde quedó la lana? O está en la tesorería del Estado o la reintegraste a la federación, te contestan que nadie sabe. Y lo peor es que el secretariado sigue condonando las administraciones posteriores de los fondos, cuando tiene facultades por lo menos de armarnos un escándalo y decir yo ya no le suelto, ustedes le seguirían dando dinero a Duarte, cuando están viendo que no se gasta el dinero y luego lo desaparece y año tras año le sigues mandando la partida del fondo de aportación. Y el secretariado todos los años, igual a Chihuahua, igual a Michoacán. Entonces yo creo que esto refleja un problema medular, que es que todo el sistema de seguridad pública opera sin consecuencias. No hay consecuencias administrativas, no hay consecuencias penales, no hay consecuencias políticas al menos. Porque el mal gasto o el no gasto de estos fondos es hoy en día en México criminal. Entonces lo que habría que hacer es una reestructuración del sistema nacional, empezando por el secretariado ejecutivo, que es el encargado técnico de los programas y de los fondos. En cuanto al ombudsman, miren, suena muy bien el ombudsman, digo, todo lo que sea defender derechos de los policías o de quien sea, a mí de entrada me parece muy bien, pero a veces me da la impresión de que tenemos tentación de hablar mucho sobre el penthouse de los edificios cuando todavía no tenemos ni la cañería. O sea, en el panorama que les acabo de platicar, hay cuestiones muy básicas de salarios, de prestaciones, de carrera policial que deberían de ocupar toda nuestra atención y toda nuestra indignación antes de estar pensando en un ombudsman, que no lo veo mal, insisto, si lo que se pretende es que exista derechos y que estos se cumplan para todos nuestros policías, nadie va a estar peleado con esa idea, pero lo que les estoy planteando es que hay un colapso completito de estas instituciones. Y con respecto al del mando único, que acordamos que quizá lo contestaran, miren, es parte de toda la simulación política que traemos alrededor del tema, porque si hay algo que nos hace daño hablando de seguridad es seguirnos diciendo mentiras, seguir siendo hipócritas, seguir siendo cínicos y seguir jugando políticamente con este tema, porque este tema no es para que sigamos peloteándolo políticamente, es un tema de Estado y nos va la vida a todos en esto. El tema de mando único es uno de estos casos. A ver, en una corporación de policía no hay mandos mixtos.
No hay democracia, hay policía en democracia, pero la democracia no está en la policía funciona con otra lógica, tiene una lógica de doctrina, hay derechos, hay responsabilidades, pero no es una democracia, no hay un mando mixto. Entonces, toda esa discusión del mando único, del mando mixto, la verdad, en mi opinión, distrae del tema esencial, que vuelvo a él, los temas de desarrollo. Primero, hazme una policía que sí funcione como policía, que sí sea una policía medianamente honorable y eficaz, y luego ya veo dónde coloco el mando, que tendría que ser único, pero luego vemos dónde va el mando. Y sin embargo, insisto, siempre nos quedamos en esta discusión, porque detrás de todo esto, esta idea romántica de tener una policía ética, honorable, eficaz, la neta, lo que hay es una discusión de fuerzas políticas y de presupuestos. Yo cuando trabajé con la Policía Federal hace algunos años, me acuerdo de haber estado en una reunión en donde vi a dos jefes importantes de policía estarse peleando por un tramo de una carretera. Y aquí su menso no sabía por qué diablos estaban peleando por el tramo de la carretera. Pues es que el tramo de la carretera valía un chorro de lana, ¿no? Entonces, lo importante, insisto, es que hablemos de los temas de desarrollo. No estamos hablando de policía, el nuevo gobierno no está hablando de policía. El señor López Obrador no está hablando de policía, el señor Durazo no está hablando de policía. Están soltando eslóganes políticos, pero no están hablando del tema. El tema es técnico, es un tema técnico de Estado en donde se tienen que revisar todos estos lineamientos de desarrollo para que nuestros policías, ya no digamos tengan un proyecto de vida, que eso sería lo ideal, sino por lo menos tengan una chamba decente, honorable y medianamente reconocida por todos. Mando único, mando mixto, lo único que les importa es quién está mandando a la estructura corrupta en ese momento. Pero eso no es el tema es recuperar la estructura para el Estado mexicano. Esa es la tarea que tenemos, recuperarlas para el Estado. Gracias. Adelante, Radamanto. Bueno, muy rápido. Aunque creo que esta pregunta de si las autoridades tienen conocimiento de estos datos, no sé si es algo retórica, no sé, yo creo que algunos sí, otros no. Lo que sí estoy seguro es que las instituciones públicas, estos datos que les presenté vienen de instituciones públicas, se generan, la base de mortalidad del INEGI se genera de las defunciones que registran los médicos forenses y aunado de las actas de los ministerios públicos. Toda esa información la generan las instituciones públicas, entonces estoy seguro que ellos tienen no solo este conocimiento, sino más. Las instituciones públicas generan muchísima información. El problema que yo he visto también relacionado con la información que generan, y esa es otra área de investigación que por ahí tengo, es que no generan información que permita hacer estadística o datos confiables de esa información. Pero los ministerios públicos, los policías, llenan actas y actas, y estoy hablando con bastante desconocimiento, pero para cada actividad, acción, para cada que salen a campo, llenan documentación. Todo eso, si lo procesamos o le damos formatos como registro administrativo, genera información. Entonces, ya me desvío un poco ahí, ¿las autoridades saben estos datos? Yo creo que sí, algunos sí, otros saben incluso más de lo que sabemos. Y esa ha sido también una exigencia que creo que como académicos deberíamos pedirles. No sé si recuerdan ustedes la base de ejecuciones que en algún momento generó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Estaba mal hecha y tuvo muchas críticas, pero al menos era un intento de hacer pública cierto tipo de información más concreta que nos permitiera entender una de las fases del fenómeno de la violencia. Yo
personalmente lamento mucho, yo no sé si ellos internamente siguen teniendo esos registros, pero lamento mucho que ya al menos no se haya hecho pública esa información, porque con sus deficiencias son datos que los analistas, los hacedores de políticas públicas y los académicos pueden utilizar, trabajar y generar más conocimiento con esa información. Entonces, en resumen, sí, las autoridades saben de esto y tal vez saben más. Más bien ahí la pregunta es por qué de pronto no los usamos, y creo que eso es muy complejo, ¿no? No es muy fácil responder a por qué no usamos esta información. Gracias. Adelante, maestro. Quizá un comentario complementario. Miren, lo que mencionaba Radamanto, hace muchos años, no tantos, algunos, se planteó el informe policial homologado, el IPH, que no fuera la labor policial en la calle un registro administrativo, sino que fuera un registro que pudiera colocarse en bases de datos nacionales, lo que conocemos como Plataforma México, para que pudiéramos todos empezar a hacer, no solo tener la información, sino hacer análisis delictivos ya muy puntuales, que creo que es el mensaje central de lo que nos decía Radamanto, poder hacer análisis más allá de lo macro, qué es lo que está pasando en cada ciudad, en cada pueblo, en cada región. El problema fue que este gobierno destrozó Plataforma México. Del IPH dejó de ser un requisito para el policía normal y ahora ya no tienen que llenar el IPH. Entonces, no, el Estado mexicano se está quedando sin información básica en un momento en donde todos los índices se nos están yendo para arriba, pues todos los registros policiales van para abajo, porque no hay ya prácticamente informe policial homologado en el país. Y ahí estamos perdiendo una mina de información y sobre todo de análisis para el gobierno y para la sociedad sobre por qué estamos como estamos y cómo está cada lugar. Perdón. Muchas gracias por sus brillantes participaciones. Les mandamos un fuerte aplauso, por favor. Quiero agradecerles sus exposiciones y a nombre del comité organizador me voy a permitir entregarles una constancia que dice: Cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana otorga la presente constancia a Jorge Chabat por su participación como panelista con el tema Fenómeno del Delito y Violencia, efectuado los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018 en Guadalajara, Jalisco. La firma de la rectora del Sistema de Universidad Virtual, doctora María Esther Avelar Álvarez. Muchas gracias. De igual forma, el agradecimiento a José Antonio Polo Teiza por su participación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En el mismo sentido, muchas gracias Radamanto Portilla Tinajero por su valiosa participación. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias al comité organizador por invitarme a moderar esta mesa. Buenas tardes y buen provecho. Mensaje solamente para invitarlos a que nos sigan acompañando en la jornada vespertina de este día, en este mismo lugar, a partir de las 4 de la tarde, y tendremos la conferencia magistral Prevención en México, análisis de políticas nacionales y estatales en el tema de prevención social, a cargo de Cristian Hag Abumrad. Muchas gracias.